Buenas. Hoy veremos los patrones de diseño de sistemas distribuidos multinodo, que sería una extensión a la clase pasada, que vimos que patrones, que patrones para diseñar, patrones para implementar ciertas aplicaciones en una misma máquina, en este caso van a estar distribuidos en diferentes máquinas. El más básico y el que hemos usado a lo largo de la materia es el de replicación del servicio con balanceador de carga. Es el más simple y es simplemente un servicio, cada servicio es idéntico a los demás y todos son capaces de recibir tráfico. Es más o menos lo que hemos visto con en Kubernetes, desplegando deployments que tengan un service enfrente. El service vendría a ser el balanceador de karma y los deployments vendrían a desplegar las diferentes réplicas que recibirían el tráfico. Son servicios stateless, pero vamos a ver un ejemplo donde se puede guardar sesiones temporalmente, desplegando una caché. Y aquí tenemos un ejemplo de que al desplegar una caché entre balanceador de carga y las réplicas, podemos tener guardar la sesión del usuario de forma temporal, no es 100% persistente, y va a después volver la respuesta correspondiente con menos latencia. Temporal porque al renovar la caché, los servidores no están ahí, no estamos aplicando ninguna persistencia acá, estamos nada más creando réplicas. Entonces, cuando se quiere repersistencia, lo que se puede hacer es el patrón de sharding, que está diseñado para servicios stateful que conserven el estado, por ejemplo, bases de datos. Y a diferencia de los servicios replicados normales, cada servicio sharded, una réplica llamada shard, va a ser capaz de manejar una parte específica de los requests que van a corresponder a, a un conjunto de datos. Y el nodo de balanceo de carga o el root del shard, de los shards, va a examinar cada request y va a distribuir el shard apropiado para su procesamiento. Muchas veces en bases de datos gigantescas quieres realizar sharding para tener disponibilidad, alta disponibilidad, para tener varias réplicas y al mismo tiempo poder distribuir esta gran cantidad de datos. Lo que permite escalar nuestro servicio en respuesta al tamaño del estado que debe ser procesado y no al procesamiento de los requests. Y bueno, ya hemos visto que esto se puede implementar more or less con un stateful set y un service enfrente, que es como se suelen desplegar las bases de datos en Kubernetes. Y bueno, se me olvidó decir, capaz el service no sea suficiente, que tiene que haber una lógica, un nodo root o uno de los nodos tiene que encargarse de distribuir los shards. Aquí tenemos un ejemplo que, bueno, ahorita queremos que nuestra caché, la sesión, sea permanente del usuario. Cada vez que el usuario entre, va a encontrar su sesión. Algo así como lo que vienen a ser los cookies. Cada vez que te metes en tu computadora en Gmail, Gmail sabe que es tu computadora, que es el IP del usuario, la guarda y va a mandarte los datos. Esto se puede realizar teniendo un proxy que distribuye el request del usuario al shard de la caché donde se encuentran sus datos. Un nodo root, como hemos hablado, que sirva de proxy para saber en dónde está el shard del request. Y es posible escalar un shard para que se distribuya en más máquinas
y combinar shards para que se encuentren en la misma máquina. Esto lo permite un poco, esto de los shards permite un poco de flexibilidad, de que pueden haber datos que sean más frecuentemente accedidos que otros, entonces capaz algunos datos menos accedidos convienen hacerles un merge, combinarlos en una máquina y otros tener varias réplicas. Y luego tenemos el patrón scatter-gather, que por ahora hemos visto cómo escalar entornos a requests, en torno al procesamiento de los requests. En el caso del patrón de réplica stateless, y hemos visto la escalabilidad hemos visto cómo escalar en torno a los datos usando el patrón de sharding que acabamos de hablar. El patrón scatter-gather va a permitirnos escalar en torno al tiempo. ¿Y cómo hacer esto? Bueno, lo que va a hacer es separar un request en procesamientos de diferentes réplicas. Cada réplica va a ser una pequeña cantidad de procesamiento y cada una va a retornar una fracción del resultado al nodo root, que va a combinar estos resultados parciales para conformar una respuesta completa para el request y así mandarla al cliente. Esto puede ser útil cuando se tiene una gran cantidad de procesamiento independiente que se debe hacer para un request en particular. Bueno, tengo que manejar estos datos, aquellos, tengo que mandar un email, etcétera. Entonces, si son muchos pasos que hay que tener y pueden ser independientes, lo mejor es seguir este patrón para que así se pueda reducir significativamente el tiempo de procesamiento del usuario, la latencia con la cual el usuario va a obtener la respuesta del navegador, el cliente. Y aquí podemos ver un ejemplo de que, bueno, supongamos que queremos buscar en una base de datos gigantesca unas palabras y las palabras gatos y perros. Entonces podemos separar ciertos nodos que busquen la palabra gato y otros que busquen la palabra perro y luego unir este conjunto de respuestas en el nodo root. Y luego esto lo podríamos enviar al usuario. Lo que sería en este caso las palabras de gatos y perros combinadas de los dos conjuntos de nodos. También tenemos los patrones de funciones de eventos y esto vienen a ser los functions as a service. ¿Por qué necesitamos functions as a service? Porque en la mayoría de casos queremos alta disponibilidad y que siempre haya un procesamiento. Pero en muchísimos casos queremos que haya un procesamiento muy temporal, que solamente se haga algo concretamente, sea mandar un email, sea subir un archivo, lo que sea, respondiendo a un evento. Este evento puede ser una notificación, un botón que oprima el usuario, etc. Entonces, esto va a realizar este Functions as a Service va a realizar procesamiento solo cuando ocurra este evento. Y lo ideal es que el procesamiento sea muy corto, pues los Functions as a Service no están diseñados para almacenar gran cantidad de datos en la memoria, y en esos casos capaz estaríamos hablando de batch, que se sale del scope, del alcance de esta materia.
y no debería necesitar proceso de segundo plano porque un function as a service va a ser algo puntual, es atómico, no va a tener otros servicios respaldándolo. Hay una confusión un poco con esto de que muchas veces esto se le suele llamar function, se le suele llamar serverless a los FAS, a los Functions as a Service, y no necesariamente debe ser así. Si el servicio de la nube es un container as a service, como SS en Amazon, podemos hablar de esto, o como el caso de Lambda, que es Functions as a Service en todo el sentido de la palabra, de que no hay una administración, no hay una visualización de las máquinas con las que estás trabajando. Pero si instalas una aplicación fast en un clúster, no estaríamos hablando de serverless, ya que tienes que administrar los nodos en los cuales se van a desplegar estas funciones. Y un ejemplo en Kubernetes de este fast serían los jobs. Montas ahí el código, se ejecuta y ya está. No se sabe más nada de eso después de que se completa y solamente estaría para algo puntual. Luego tenemos el patrón de selección del nodo maestro, que es muy específico para aplicaciones que tengan que trabajar en clusters, en el cual vayas a necesitar varios nodos, en el cual uno sea maestro, dueño de una tarea en particular. Sea realizar la administración del clúster, sea redirigir los shards. Y este es el caso en los clusters de Elasticsearch y en los clusters de varias bases de datos como Redis también, y en el clúster de Kubernetes. Que en el plano de control de Kubernetes, lo ideal es que no solamente tengas un nodo que pueda ser nodo maestro, porque si se cae, ya no tienes plano de control. Tienes todo el clúster abajo. Entonces, para esto se suelen desplegar más de un nodos y se sigue un patrón de selección que se determina en un logs. Los logs, un nodo en específico agarrará este log y dirá, bueno, yo soy dueño de la tarea y los otros nodos no podrán agarrar nodo. Y en el caso de Kubernetes y la mayoría de lo que hacen este protocolo de selección, usan un algoritmo llamado Raft que va a requerir para que haya quórum de la elección del módulo, de la elección del maestro, va a requerir que el módulo de la cantidad de nodos funcionales entre dos, diga ese módulo la función piso, pues que se redondea hacia abajo, sumado a 1 sea mayor que 1. O sea, en este caso, si tienes dos nodos o menos, no se va, dos nodos funcionales, un nodo funcional o menos, dígase que tienes dos nodos, se te cayó uno, o solo tenías un nodo y se te cayó uno, no va a haber suficiente quórum para poder seleccionar un nodo maestro. Por lo tanto, tienes que tener al menos 3 nodos maestros y además las recomendaciones que sean impares, porque si tengo nodos pares, no va a hacer diferencia a la cantidad de nodos impares anterior. Por ejemplo, aquí si tengo 4, si tengo 4 nodos, se me cae uno, quedan 3 nodos funcionales, sería 3 entre 2, 1.5, lo que el módulo resultaría 1, o sería 1 y 1, serían 2.
que no haría ninguna diferencia a si tengo 3 nodos. O sea, igual nada más se me puede caer un nodo. Si se me caen 2 nodos, ya necesitaría tener 5 nodos eh, para compensar esa caída, y así deberían ser impares y los vas aumentando en la cantidad de lo robusto que quieres que sea, de que cuántos nodos se pueden caer al mismo tiempo. Usualmente 3 suele ser suficiente para la mayoría de las aplicaciones, pero depende del service el level agreement y la disponibilidad que necesitas en tu servicio, en tu plano de control, tu clúster que necesite un master. Y eso es todo, y estas son las referencias, y gracias por atender a la clase.